Como quiera. Bien, muchas gracias. Vamos a comenzar. Bienvenido a la inauguración del año académico de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Para oír la conferencia de la doctora Alejandra Brito Peña, de la historia de las mujeres a la historia de género, relato de una experiencia. Y comienzo agradeciendo la invitación extendida a la profesora Alejandra Brito para inaugurar este año académico 2016 por parte de nuestra escuela, como les decía. Y es particularmente grato contar con una de las historiadoras más relevantes en la actualidad en relación a lo que podemos llamar la historia de las mujeres en nuestro país y de los estudios de género en general. Hace unos días se dio a conocer a la opinión pública una declaración de las historiadoras chilenas en relación a los últimos casos de acoso sexual y otras formas de discriminación contra las mujeres en la academia, pero que se traspasa evidentemente a la sociedad en su conjunto. En el documento se señala, comillas, además, en el caso de las mallas curriculares y planes de estudio de las escuelas de historia, es también muy común encontrar una ausencia pronunciada de las mujeres dentro de nuestra disciplina, lo cual nos da a entender que nuestras experiencias, historias y memorias no tienen ninguna importancia. Nosotras refutamos contundentemente esta idea. Las mujeres, campesinas, indígenas, trabajadoras, lesbianas, trans, feministas, entre muchas otras, han estado siempre en la historia y es solo la ceguera masculinista y heterosexista de nuestra disciplina y algunos de nuestros colegas que permite que esta obliteración continúe. Para romper con ese sesgo conservador es que hoy proponemos hablar acerca del género y las mujeres en el trabajo de la historia. Y es por ello que nuestra invitada resulta fundamental para emprender el análisis más que necesario. Alejandra Brito es doctora en Estudios Americanos de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en Historia por la Universidad de Concepción y licenciada en Humanidades, mención en Historia por la Universidad de Chile. Debería haber empezado así. La profesora Brito ha centrado sus preocupaciones historiográficas en la historia social e historia de las mujeres, o lo que denominamos comúnmente como estudios de género. A esos estudios corresponden sus trabajos publicados Autonomía y Subordinación, Mujeres en Concepción 1840-1920, editado por LOM, y De Mujer Independiente a Madre, de Peón a Padre Proveedor, La construcción de identidades de género en la sociedad popular chilena 1880-1930, editado por Escaparate. En el último tiempo, la doctora Brito viene desarrollando un interesante trabajo en lo referido a la construcción de espacios urbanos en el marco de los procesos industrializadores que ha vivido Chile. Esto fundamentalmente durante el siglo XX. Es en ese marco que destaca la publicación del artículo Cuerpos habitados, espacios modelados, el caso de la siderúrgica Huachipato, 1940-1970, en Historia 396 de 2015. En este trabajo cruza los elementos de los estudios de género con la generación de espacios urbanos, analizando el rol de la familia como ente homogeneizador, el que se adapta a los requerimientos de una sociedad en proceso de modernización industrial. Actualmente dirige el proyecto Anillos de CONICYT, Patrimonio Industrial, Formas de Habitar Colectivo en el Sur de Chile. Aportes para una política pública de recuperación integrada, que integra en un consorcio a las universidades de Concepción, del Biobío, Austral de Chile y de Magallanes. Esta propuesta busca indagar en las maneras en que se ha constituido el habitar de los sectores trabajadores en el sur de Chile, vinculado a los procesos de industrialización. Pero en esta ocasión, la doctora Brito hará un relato en cuanto a una de las preocupaciones centrales de la historiografía actual, la que tiene que ver con una nueva forma de entender las relaciones entre hombres y mujeres y cómo eso está siendo abordado por nuestra disciplina. Agradecemos nuevamente la presencia de Alejandra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. En realidad para mí es muy grato estar acá. Esto, como yo le decía a alguien, esto de tener amigos en otra universidad la hacen parecer a uno como famosa, ¿no? Pero agradezco mucho a Robinson y a Karen la invitación. Somos amigos hace mucho tiempo y compartimos muchos de los elementos y las discusiones que puedo yo plantearles acá. Y mi intención era mostrarles un poco
lo que yo he hecho, ¿no? Aunque suene un poco autorreferente, voy a explicar por qué es autorreferente, pero me parecía interesante, sobre todo desde la perspectiva de estudiantes de historia, que ustedes pudiesen comprender a partir de la experiencia concreta qué significa hacer este tránsito entre lo que desde el punto de vista más amplio en los estudios sociales se llama tránsito entre los estudios de la mujer y los estudios de género. ¿Y qué significa eso, no, en el contexto específico de la historia? Y por eso que le puse a esta presentación, que ahí se me cortó, ahora me acabo de dar cuenta, porque en realidad debería decir ahí historia de la historia de las mujeres a la historia de género. Se me borró la historia, no sé por qué. Será mi contaminación sociológica, como dicen unos amigos, que se me borró la historia en esa primera... pero es eso, ¿no? Es eso lo que me interesa. Y es mostrarles un poco esta preocupación en torno a lo que son los trayectos, ¿no? Este es una mirada que tiene que ver con la experiencia y por eso abajo dice, y es el gran paraguas de todo lo que está ahí, esta idea de pensar la investigación, los conocimientos que se producen a partir de eso, desde el punto de vista historiográfico, como un conocimiento territorializado y un conocimiento situado, ¿no? Esa es la perspectiva epistemológica que ha nutrido, ¿no?, mi propia experiencia en el campo de la investigación. ¿Y qué significa hablar, pensarnos desde el conocimiento situado? Cuando nosotros hablamos de esto, yo me refiero, ¿no?, y cito aquí a la Donna Haraway, que es una teórica feminista, que es la que instala el concepto, que tiene que ver con cómo nosotros nos situamos en el conocimiento desde nuestra subjetividad, desde lo que nosotros somos, pensamos, sentimos, es la experiencia, es un conocimiento vivido, no es un conocimiento que está fuera de lo que nosotros o nosotras somos, ¿no? Es en el fondo hacer explícito nuestro lugar de producción. Si nosotros citáramos a otro teórico en la historiografía que es muy importante, a mi juicio, que es Michel Desserteau, ¿no?, él nos habla del lugar de producción. ¿Cuál es el lugar desde el cual nosotros estamos mirando, interrogando la historia? Y eso necesariamente implica hacerlo explícito, ¿no? Hacer explícito, y eso es lo que la Donna Haraway llama la objetividad radical, ¿no? La objetividad radical es hacer explícito finalmente nuestras propias subjetividades como una forma de encontrar una verdad que no es una verdad última, pero sí una verdad que tiene sentido para quien la produce. Y para mí, y aquí es cuando viene sobre todo lo autorreferente, porque creo que eso es el conocimiento situado. ¿Por qué yo me dedico a la historia de las mujeres? ¿Qué hizo que yo empezara a investigar tempranamente, ¿no?, prácticamente desde que salí de la universidad, en el pregrado, pensar la historia de las mujeres? Hay una experiencia vital que marca, y esta experiencia vital tiene dos como miradas, ¿no?, tiene dos salidas. Una es mi experiencia familiar. Yo provengo de una familia de mujeres, como quizás muchos o muchas de los que están acá. O sea, me crié con mi madre, mi abuela y mi hermana. Mi madre y mi abuela, mujeres muy fuertes que tuvieron que sobrellevar una vida de muchas dificultades de todo tipo, ¿no?, vinculadas a fracasos matrimoniales, a violencias, a pobrezas, etcétera. Pero finalmente sacaron adelante una familia, ¿no? Unas mujeres que tenían un discurso muy conservador y una práctica muy transgresora, ¿no? El discurso muy conservador era el que lo más probable muchas de ustedes tienen que haber escuchado desde pequeñas, que lo importante en la vida, ¿cierto?, es lo que esperan las madres y las abuelas de las mujeres, que podamos tener un buen hombre, ¿cierto?, que nos quiera y nos trate bien, ¿cierto?, y nos mantenga bien. Es como la canción esta de Mi Niña Bonita. ¿La han escuchado alguna vez, ese bolero antiguo, Mi Niña Bonita? Que dice que el hombre que se las lleva las sepa siempre querer. Bueno, yo creo que ese es el gran anhelo, ¿no?, de muchas de las madres y las abuelas nuestras. Y mi madre y mi abuela tienen, yo diría hasta el día de hoy, de alguna manera ese discurso. Mi madre y mi abuela ya no está,
pero su práctica cotidiana era una vida sin hombres y sin necesidad de los hombres, en el sentido de que ellas resolvieron siempre todos sus problemas a partir de sus propias capacidades, desde las cuestiones económicas hasta las cuestiones tan, ¿cierto?, concretas, como que a mi abuelita se le ocurría cambiar una pieza y la transformaba, ¿cierto?, de comedor a living o de comedor a dormitorio, y con martillo en mano ella transformaba la casa, que por suerte era una casa de madera en esa época, entonces era más fácil hacerlo. O cambiaba tabiques y punto. Y además en la imagen, ¿no?, de la mujer latinoamericana representada en la Mama Grande de García Márquez, mi abuela siempre fue la que resolvió todos los problemas familiares, desde las cosas de armonía familiar hasta las cuestiones mucho más concretas, como que yo me acuerdo que ya tenía, no sé, cerca de 80 años y ella era todavía la que corría al hospital si alguno de los nietos o bisnietos incluso se enfermaba, cuando alguien no reaccionaba. Ella era la que tomaba las decisiones y finalmente ella agarraba las guaguas y las llevaba al hospital, ¿no? Entonces, esa imagen para mí marca mucho. Y la otra imagen es que yo me acerco a la vida adulta en los años 80, entré a la universidad a mediados de los años 80, y era una experiencia muy fuerte de mujeres. Es la época en que las mujeres salieron a la calle, ¿cierto? Son las primeras que enfrentan a la dictadura, a organizar, ¿cierto?, las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, ¿cierto?, como el estudio que hizo la profesora Alfaro, la Karen. Ellas son las primeras que organizan los comedores infantiles, los comprando juntos, las ollas comunes, las redes de salud. Y en mi medio social eso era frecuente, yo las veía, eran mis vecinas, eran las señoras con las cuales me topaba cotidianamente. Esa idea entre mi experiencia vital y las mujeres en la calle me hacían que en las aulas de las cuales yo estudiaba historia me parecía inconsistente, ¿no? Porque en las aulas donde yo estudié las mujeres estábamos totalmente ausentes. Yo creo que eso igual ha cambiado ahora, yo estoy segura que ustedes sí tienen un poco una mirada y han tenido algunas miradas, quizás menos de lo que quisiéramos, pero al sí unas miradas. Pero cuando yo estudié historia, las mujeres no existíamos. Yo no recuerdo ni una sola clase, ni un solo profesor o profesora que me haya mencionado a algunas mujeres, no solo mujeres con nombre y apellido, sino que mujeres como formando parte de procesos históricos. Eso es relevante porque de alguna manera se fue generando entre mi experiencia cotidiana y mi experiencia de formación académica una contradicción muy grande. Y eso me llevó a tratar de resolver, es como decía un amigo mío, era raro que no fuera feminista con toda esa experiencia de vida encima. Yo no fui feminista siempre, ¿no? Era como muchas mujeres que mi máxima aspiración en la vida después de todo el discurso era tener hijos. Yo lo único que quería... Me preguntaban cuando chica qué quería y yo quería tener hijos. Yo quería ser mamá. Eso era mi máxima aspiración en la vida. Quizás por eso tuve hijos tan temprano, pero devine feminista. Yo creo que la historia me fue conduciendo a eso. Y eso es lo que a mí me parece interesante desde el punto de vista de la experiencia vital, y es a eso a lo que yo me refiero con el conocimiento situado. O sea, para mí no fue ni una moda, ni fue lo que daba recurso en algún momento, no fue una cuestión que venía de fuera lo que me llevó finalmente a estudiar la historia de las mujeres, sino que fue una experiencia que venía desde dentro, desde mi propia condición de mujer, de mi propia condición de estudiante de historia y después licenciada en historia, y desde mi propia experiencia también como ciudadana, ¿cierto?, en contra de una dictadura en los años 80. Eso es lo que me va a llevar a constatar esta idea de la invisibilidad que estábamos las mujeres. Yo cuando empecé a estudiar esto con otras colegas, no había nada sobre historia de las mujeres, prácticamente, no había nada. A finales de los años 80, que fue cuando yo comencé, comienzo de los 90, prácticamente era un tema desconocido de algunas que habían hecho algunas cosas
como la suerte que ustedes tienen de tener a la profesora María Angélica Illanes acá, ¿no? La Angélica sí había hecho algunas cuestiones, sí ella se había incorporado las cosas que había hecho el profesor Gabriel Salazar en su texto Labradores, Peones y Proletarios, que también es un referente importante en todo ese capítulo importante sobre peonaje femenino, pero era muy poco, no estaba, pero empieza, ¿no? Y se empieza a generar una enorme cantidad de producción. Y las historias de las mujeres, así como fueron en su momento los estudios de la mujer, lo que hicieron fue llenar páginas que habían estado vacías. Empezaron la producción de conocimiento de las mujeres, ¿no? Era enorme, ¿no? Comenzó a generarse eso. Pero también comenzó a generarse una problematización de esas historias de mujeres que van de la mano, a su vez, de las transformaciones que se van produciendo desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista de los movimientos, que nos van derivando a lo que llamamos la categoría de género, incorporar esta categoría de género. Bueno, si las mujeres están presentes, ¿qué implica que las mujeres estén presentes? Implica problematizar las construcciones existentes y pensar que si las mujeres tenemos una cierta especificidad como género, también tienen esa cierta especificidad los varones. Y eso implica pensar la categoría de género como una categoría relacional, a partir de lo que se han denominado las rupturas epistemológicas, incorporar conceptos claves como lo relacional, la multiplicidad, la variabilidad, cómo están posicionadas las mujeres, son elementos fundamentales para entender la sociedad y dentro de ellos comprender la historia. Y de esa manera, ¿cierto?, llevarnos a lo que hoy día creo que es un punto o un aporte importante a la historiografía, que son lo que podríamos llamar las historias de género, que implican problematizar las relaciones y no necesariamente hablar exclusivamente de mujeres, y es un poco lo que a mí me interesa mostrarles como trayectoria. Ahora, esta primera, ¿cierto? Este primer paso, ¿no? Este es un caminar de pasos que uno va transitando, y las historias de las mujeres claramente están en un vínculo directo con los movimientos de mujeres y los movimientos feministas. O sea, la historia de las mujeres no puede estar desvinculada de esos movimientos sociales, porque la demanda de los movimientos de mujeres primero y después de los movimientos feministas fue una demanda por conocimiento. Queremos saber qué hacen las mujeres, queremos entender qué hacen las mujeres en el pasado, en comunidades específicas, y por eso las disciplinas más demandadas en un comienzo fueron la historia y la antropología, donde más producción hay sobre mujeres en una primera etapa en estas dos disciplinas. Después se fueron sumando las otras, muchas, la sociología, la literatura, la economía, etcétera, etcétera. O sea, hay una cantidad enorme de producción que está nutriendo los movimientos sociales. Se nutren estos movimientos sociales a partir, ¿no?, de esa demanda, ¿cierto? Y van a ser finalmente los conocimientos los que van a ir dando las bases que van sustentando el movimiento social. Había que develar, ¿no?, qué hacían las mujeres. Y en ese sentido, yo desde el comienzo de las primeras investigaciones sobre el tema de mujeres, para mí siempre fue muy importante el develarla a partir de las prácticas. Al principio de una manera bastante poco reflexiva, diría yo, era casi como una intuición. Me parecía que eso era el elemento. ¿Por qué? Y ahí vuelvo lo del comienzo, lo del conocimiento situado, porque para mí el elemento develador de la contradicción de la ausencia de las mujeres tenía que ver con prácticas de mujeres. No eran discursos sobre mujeres, no eran grandes teorías, eran las prácticas, lo que hacía mi mamá, lo que hacía mi abuelita, lo que hacían las mujeres en la lucha en contra de la dictadura. Eran las prácticas de estas mujeres, y por eso la investigación parte de esa idea, lo que hacen. Y aquí yo tomo el concepto, ¿cierto?, de práctica, un poco como lo trabaja Paul Veyne al referirse a Foucault, ese famoso artículo que imagino ustedes conocen del libro de Peter Burke, el de Foucault, Revolución a la Historia.
¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que son las prácticas? Las prácticas son lo que las personas hacen, ni más ni menos. No hay una complejidad enorme en el concepto. Lo que hay es lo que las mujeres hacen, en este caso, cierto que era mi preocupación sobre las mujeres. Recuperar. Y hay otro elemento que para mí también ha sido siempre clave, que no sé si me olvidó mencionarlo, pero se los menciono ahora. Ahora, el conocimiento es situado y el conocimiento es territorializado. Yo creo que uno no puede hacer, no digo que no se pueda así, que sea imposible, pero para mí no tiene sentido el conocimiento si no es territorializado. Uno hace investigación, construye problemas de investigación a partir del espacio donde está localizado. Por eso es importante, por eso las universidades regionales contribuyen tanto a las disciplinas historiográficas a partir de las construcciones de las historias locales, de las historias regionales, que además desde ahí uno se interroga al proceso mayor, ¿no? Al proceso nacional o más global. Pero las historias locales son importantes porque es el espacio de la experiencia también del sujeto que produce. Y mi primera experiencia de recuperación de historia de mujeres, yo soy santiaguina de origen, esto nadie es perfecto, dice. Yo estudié, de hecho, y me formé como historiadora en la primera etapa en Santiago. Y cuando yo pensé en comenzar a investigar historia de las mujeres, lo hice desde ese lugar. Y Santiago para mí fue un territorio localizado. Yo siempre le puse a la investigación mujeres de Santiago, porque no es esta idea tampoco que Santiago es Chile, ¿no? Es la experiencia de esas mujeres en ese territorio que es Santiago. Que yo creo que es el gran error que muchas veces se cometen los historiadores de Santiago, que hacen historia de Santiago, pero la asumen como una historia nacional, ¿no? Es como si tú estudias cualquier cosa. Entonces yo me acuerdo en otra investigación, que ya después fue parte de mi tesis doctoral, que en algún momento el profesor nos decía, pero no es necesario que le pongas Concepción. Si esto también es aplicable. Sí, yo creo que sí es aplicable, sí se puede entender un proceso más general, pero está localizado aquí. Las mujeres con las que yo trabajo son estas, las que vivieron en ese territorio, no en otro territorio. Esas son las que tienen sentido, territorializar la reflexión y por lo tanto la producción historiográfica es fundamental. Entonces, mi experiencia en los primeros años es una experiencia desde Santiago. Entonces yo estudié a las mujeres populares en Santiago, con el apellido de Santiago, y ahí desde la lógica de pensar las experiencias como práctica, me parecía interesante y siguiendo mucho la huella de lo que había hecho el profesor Salazar en Labradores, Peones y Proletarios, del peonaje femenino, lo que yo hice fue tratar de comprender cómo se habían ido constituyendo las mujeres populares en Santiago desde mediados del siglo XIX, pero desde su quehacer. O sea, para mí fue importante recuperar desde las experiencias de estas mujeres a partir de los oficios, ¿no? Porque los documentos me fueron mostrando que el oficio era una categoría importante. Las mujeres se presentan a sí mismas siempre desde lo que hacen. Por lo menos hasta las primeras décadas del siglo XX, en todos los documentos, ya sea la de solicitudes a autoridades municipales o de intendencia, o por ejemplo en los archivos judiciales, que es otra fuente que yo utilicé, ellas parten diciendo, me llamo tanto, soy costurera, lavandera, tejedora, etcétera. El oficio constituye un elemento fundamental de identidad. Es lo que define de alguna manera a las mujeres, a mi juicio, en el siglo XIX. Entonces, yo lo que hice fue recuperarlas desde los oficios, reconociendo la existencia de algunos oficios que eran los más relevantes, que aparecían cruzando los datos un poco de los documentación de municipales y de Intendencia de Santiago con los censos, por lo menos a partir del censo de 1865, que es el más ya que está más definido como estructura censal. Y ahí las mujeres, uno se da cuenta que las mujeres, ¿qué son las mujeres? ¿No? Las mujeres son mayoritariamente empleadas domésticas, son comerciantes, son lavanderas, son costureras, y un quinto oficio que no aparece
en la documentación oficial, pero que sí aparece, no está estipulada como categoría ocupacional, pero que sí aparece en las fuentes, que era la prostitución, ¿no? Como un quinto oficio. Eso era lo que, por lo menos los 4 primeros, los que uno podía encontrar en los censos, pero el quinto que aparecía, insisto, en la documentación. Y a partir de eso ir reconstruyendo parte de su historia, las complejidades que tienen que ver con el ejercicio del oficio, y otro elemento que también era fundamental, que era el espacio. El espacio siempre aparece como categoría, porque también a mi juicio uno no puede estudiar a las personas, a los sujetos en el aire, ¿no? Los sujetos no están en el aire, los sujetos están anclados en un territorio. Por lo tanto, así como nosotros los estudiamos en el tiempo, también es necesario ponerlas en el espacio. El espacio es fundamental, el territorio. Y en estos trabajos sobre mujeres en Santiago, lo que aparece es la lucha por una construcción de un hábitat, de un espacio propio de mujeres, ¿no? Esta etapa de los rancheríos, ¿no? De ocupar el espacio suburbano, ¿cierto? Reconstruir una especie de espacio semirural con estrategias de sobrevivencia marcadas por esa experiencia inicial de vida del campo, ¿cierto? Con crianza de animales, con estrategias de sobrevivencia vinculadas al comercio, sobre todo de alimentos. La idea de la sociabilidad popular instalada en un espacio femenino. La ciudad de Santiago es una ciudad que tiene en los suburbios un rostro femenino. La migración mayoritaria fue de mujeres, y eso no solo lo afirmábamos las historiadoras feministas, sino que también los historiadores, sí, tan importante, porque parece que cuando lo dicen hombres es cuando tiene el mayor valor, ¿no? O sea, lo había dicho Salazar, lo dijo Luis Alberto Romero, ¿cierto? En sus estudios sobre los pobres en Santiago. Eran espacios de mujeres, con rostro de mujeres, porque además el territorio, la casa, la habitación, el rancho, eran de mujeres, mayoritariamente de mujeres. Esos terrenos fueron cedidos por las autoridades a mujeres que iban y los pedían por su condición de mujeres y su condición de mujeres solas, cargadas de hijos, ¿no? Apelando a una sensibilidad patriarcal de las autoridades, ¿cierto? Quienes cedían. Es interesante porque en general cuando uno analiza estos temas, las autoridades actúan como tiene que actuar un padre proveedor, ¿cierto? Y en ese sentido acogen estas solicitudes. Yo en algún momento estudié también temas de comercio callejero después en Santiago, y uno veía que del 100% de solicitudes para instalación de comercio callejero desde finales del 19 y comienzo del 20, por lo menos el 80% de lo que se aprobaba eran de mujeres, ¿no? Muchos hombres también hacían solicitud, no es que los hombres no presentaran, menos que las mujeres, pero presentaban. Pero muchas de las solicitudes de varones eran rechazadas. En cambio, la de las mujeres, la mayor parte era aceptada, porque había que tocar, se tocaba de alguna manera esta fibra y este discurso de mujeres solas, cargadas de hijos, era un discurso eficiente. Y las mujeres, sobre todo las mujeres populares, lo han usado hasta el día de hoy. Es una estrategia. En el fondo, si nosotros lo miráramos desde el punto de vista de las categorías feministas, nosotros diríamos que las mujeres populares tienen un aprendizaje cultural de transformar el estereotipo que las domina en una estrategia finalmente de lucha. Lo subvierten, ¿no? Hay una subversión del estereotipo. Y las mujeres lo hicieron, lo usaron, ¿no? Y les resultaba, porque las escuchaban y les daban. Entonces, esta ciudad popular se construye efectivamente a partir del rostro de mujeres, ¿no? Se construye a partir del rostro de mujeres. Las mujeres son las que van a construir, y ahí es donde llega el resto, ¿no? Ahí es donde llega el resto de los otros, los peones, los varones van a tener lugar donde llegar, ahí comen, duermen, ¿cierto? Se emparejan, tienen hijos, la mayor parte hijos guachos, como diría cierto Salazar, el guacharaje, que era tan importante en la historia. Entran y salen, pero el espacio que es el que se queda, el que construye a partir de eso son las mujeres. Ahora,
¿Qué es lo que pasa en esa experiencia? Es que cuando uno se acerca hacia las primeras décadas del siglo XX, uno comienza a ver una tensión en relación a estas mujeres que se definen a partir del oficio, que parten diciendo siempre soy tal cosa, comienzan a desaparecer. Y el tema de los censos es bien clave en esto. El censo, hasta el censo de 1920, tanto a nivel nacional como después a nivel, si uno lo particulariza en lugares, yo lo hice para Santiago, después hice el mismo ejercicio para Concepción, más del 40% de la fuerza de trabajo son mujeres. O sea, son las cifras que estamos recién, más o menos, alcanzamos hace muy poco, hoy día, ¿no? Muy fuerte. De hecho, en la provincia de Concepción, hasta 1920 las mujeres alcanzaban el 46%, exacto. Es el que más me acuerdo. El de Santiago se me olvidaba un poco, pero el de Concepción me acuerdo. Más de un 40%. Si nosotros después analizamos el censo del año 1930, la participación laboral de las mujeres en la provincia de Concepción cayó a un 16%. Y a nivel nacional, ¿cierto?, apenas alcanzaba el 20%. Cualquier persona que trabaje en temas demográficos y en temas de fuerza de ocupación sabe que en 10 años es imposible que más del 20% de la fuerza de trabajo saliera del mercado de trabajo, porque eso hubiese significado, ¿cierto?, una debacle económica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en 1930 que hace que las mujeres desaparezcan del censo? Cambió la estructura censal. Los datos se construyen, los datos no son la realidad, los datos se construyen, ¿no? Hay elementos que tú quieres mostrar. ¿Qué pasó en el censo en el año 1930? Se decidió, digamos, levantar el dato de la fuerza laboral a partir de la categoría de industrias. Y se dividió la población en población pasiva y en población activa en función de la existencia de un jefe de familia. Esa es la estructura censal del año 30. Ustedes lo miran, ¿cierto? De hecho, el censo del año 30 es el que menos se ocupa porque es muy difícil, no puedes compararlo, porque ya el año 40 volvió a cambiar, aunque igual desaparecieron mucho los oficios de mujeres, pero cambia algo. El del 30 es impresionante, porque aparece, por ejemplo, desapareció como fuerza laboral todo el servicio doméstico, que era el mayoritario de las mujeres, todo. ¿Por qué? Porque quedó en la categoría de población pasiva al interior del núcleo de un jefe de familia que estaba adscrito a alguna industria. ¿No? Entonces desaparece. Por eso, claro, nosotros tenemos cifras de un 16%. Ese solo dato del censo generó un clic importante. ¿Cómo leer eso? ¿Cómo leer esa situación? Y es aquí cuando la experiencia, ¿cierto?, mi propia trayectoria ya me había llevado a conocer estudios de género. Estaba en esa época que uno empieza a leer y se empieza así como es una fascinación, ¿no?, por leer y tratar de aprender todo lo que llega a tus manos y de discutir. Y yo iba a los seminarios y conversamos entre las mujeres que estábamos en esa época trabajando estos temas. Y algo pasa ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me permite cuestionar esta supuesta ausencia de las mujeres? Porque finalmente, si se toma el dato puramente censal, decía, bueno, las mujeres se fueron para la casa, ¿no? La pregunta es, ¿se fueron para la casa realmente o se fueron para la casa simbólicamente? ¿No? Esa era la pregunta crucial. Y es por eso que después yo me dediqué a estudiar y a un poco a releer. Yo, para ser bien honesta, creo que en la investigación que dio origen al libro sobre construcción de identidades de género, este que tiene un nombre largo y rimbombante, digo yo, ahora ya no sé si le habría puesto el mismo nombre, pero bueno, en esa época lo pusimos así, que se llama De mujer independiente a madre, de peón a padre proveedor. Lo que hice fue releer prácticamente todas las fuentes que yo ya tenía al alcance, lo que había hecho en otras investigaciones anteriores. Las releí desde una perspectiva de género. Se develaron de otra manera.
porque en el fondo ahí lo que yo estaba tratando de entender son las relaciones, ¿no? Entender la historia de las mujeres en relación a la historia de los hombres. Y entenderlo ahí desde la categoría de lo que aporta la historiadora norteamericana Joan Scott, ¿no? Que quizás es uno de los artículos más citados cuando se trabaja temas de género, porque ella lo dice lo trabaja muy bien y muy claro. Ella dice, pensar el género como categoría de análisis implica en pensar en estos 4 elementos. Los símbolos que se han construido en la sociedad, en determinadas sociedades, variables de una cultura a otra, pero símbolos. ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significaba ser mujer en los años 20 del siglo XX? Que era distinto al ser mujer de mediados del siglo XIX, que hace que justifique que hacia el año 30 desaparezcan totalmente de los censos. Las normas, ¿cómo eso se transforma en normas sociales? Las normas sociales, una de las principales, ¿no?, ¿cierto?, de esta norma es cómo finalmente vamos posicionando a las mujeres, qué categoría les vamos asignando al cuerpo. Porque el cuerpo de las mujeres, si no nos metiéramos en ese otro rollo que es, digamos, bastante interesante y apasionante, el cuerpo de las mujeres es un espacio, ¿cierto?, como dice una teórica feminista que se llama Judith Butler, ¿cierto?, es una especie de, diríamos, un espacio de escritura, ¿no? La performatividad tiene que ver con eso, ¿no? Nosotros vamos inscribiendo y escribiendo en nuestro cuerpo lo que de alguna manera la sociedad también va representando de nosotras. Entonces, esta idea, ¿cierto?, se transforma en normas que nos van condicionando las formas de ser de hombre y las formas de ser de mujeres. Lo que se transforma después en nociones políticas e institucionales, concretas, norma, la ley, el Código Civil, ¿cierto?, las restricciones de las mujeres para estudiar, la imposibilidad de las mujeres de participar en la vida política porque no tienen derecho a voto. Esas son normas, esas son instituciones políticas, ¿cierto?, que están instaladas y que tienen que... ¿Por qué no están las mujeres? ¿Por qué no se les permite estudiar? Porque se supone que las mujeres debemos dedicarnos a otras cosas. A la casa, a parir hijos, ¿cierto?, a cuidar esos hijos y a reproducir el mundo doméstico, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque por naturaleza estamos diseñadas así, símbolo, norma, ¿cierto?, transformado finalmente en instituciones. Y todos esos elementos nutren las identidades subjetivas. Si las mujeres somos finalmente el resultado de todo ese proceso cultural. De hecho, las mujeres, cuando tomamos conciencia de eso, lo que tenemos que hacer es un proceso de deconstrucción de nosotras mismas. Ese es el primer elemento, porque nosotros, no es que es como cuando uno dice, las mujeres son más sensibles, son más emotivas. Yo creo que sí, somos más emotivas y más sensibles. Lo que yo cuestiono es que si por naturaleza somos así o somos parte de una construcción cultural que nos ha llevado, ¿cierto?, a ser de determinada manera. Eso es un elemento clave, eso es un elemento importante. Por eso las identidades subjetivas tienen que ver con eso, cómo nosotros vamos adquiriendo finalmente esas normas. Y en esa discusión, bajo esa problematización, es que hizo sentido entender para mí cómo, y partiendo de esta problematización en torno a que era imposible que las mujeres se fueran para su casa, así de simple, empecé a escudriñar los discursos que comienzan a surgir vinculados a todo lo que es el problema de la cuestión social, fenómeno muy estudiado en la historiografía social chilena, pero releyéndolo a partir de las preguntas sobre las relaciones de género. ¿Y qué es lo que me aparece ahí? Como un elemento de velador, un elemento que comienza a darle sentido a la ausencia posterior de las mujeres. Comienza a aparecer el discurso sobre la familia obrera. La persistencia, ¿no?, de todos los intelectuales que escribieron sobre la cuestión social, la mayor parte de ellos, diría, se refiere al tema de la familia obrera. La necesidad de que los varones asumieran la responsabilidad como padres, proveedores, y eso implica necesariamente la necesidad también de que las mujeres asuman su condición de madre esposa, ¿no? El discurso las encierra a ambos sujetos, hombres y mujeres,
en ese estereotipo. ¿Y por qué? ¿Por qué se requiere ese estereotipo? ¿Qué hace que sea tanta la preocupación por ir modelando de esa manera esas identidades? Porque los procesos de modernización capitalista requieren una mano de obra distinta, una mano de obra disciplinada. Y el gran problema que tiene la proletarización es que los peones no quieren proletarizarse. No quieren proletarizarse si no les interesa, porque una de las cosas que caracteriza al peonaje es su desinterés por la acumulación. No tienen interés por acumular. El peonaje lo que quiere, si tiene un caballo, un par de alforzas, unas espuelas, no sé, un cuchillo, no sé, algo así, eso es suficiente porque tienen capacidad para moverse. No quieren sedentarizarse, no quieren estar en un lugar, no quieren depender de un salario. De hecho, el convencer de la relación salarial no fue un proceso fácil. El problema es que, en tanto los hombres se resisten a este modelo y las mujeres siguen siendo las que van a solventar la vida familiar, el modelo de desarrollo, ¿cierto?, no logra completarse. No logra completarse. Por lo tanto, lo que se requiere es convencer a los hombres de ser padres proveedores. Y comienzan los encierros, es un proceso, ¿no?, que va a tener primero mucha política privada, primero de empresas y después política pública para tratar de convencerlo de ser buenos padres proveedores. Y por otro lado, convencer a las mujeres de que tienen que ser buenas madres. Y ahí el trabajo, a mi juicio, mejor logrado es el de su profesora María Angélica Illanes. La María Angélica estudia eso de una manera genial y en ese artículo que después parte del libro mayor, pero sobre todo en el artículo que se denomina Entre Madres, es un artículo absolutamente develador de esa realidad, ¿no? O sea, a las mujeres hay que enseñarles a ser madre. Y de haber una política pública y van a ir a verla y van a entrar a la casa las mujeres de elite y le van a decir, pero usted tiene que cuidar su guagua y si usted la cuida le vamos a dar premio, se van a crear las gotas de leche, los patronatos de la infancia, etcétera, o sea, convencerla. Ahora, desde el punto de vista del resultado de ese proceso, es interesante pensar que para las mujeres fue más efectivo. ¿Y por qué las mujeres, nosotros diríamos, aceptan con menos resistencia a la domesticidad? ¿Por qué transitan más fácil de mujer independiente a madre? Porque finalmente el modelo no les da otra opción. La única forma en la cual las mujeres populares tienen algún nivel de reconocimiento es en su condición de madre. No existen de otra manera. O son madres o no son nada. Y cuando digo nada es que son invisibilizadas absolutamente. Y ese es un estereotipo que está presente hasta el día de hoy. ¿Por qué? Si ustedes, esos son temas que se han discutido mucho desde la sociología o desde la psicología social, el embarazo adolescente en sectores populares. ¿Es la falta de educación sexual solamente? ¿Es la falta de conocimiento o acceso a métodos anticonceptivos? No es tan así. Algunos estudios están diciendo que no es tan así. Las chicas se están embarazando porque quieren embarazarse. Porque el momento que se embarazan y tienen hijos comienzan a ser alguien. Dejan de ser la niña marginal, sin futuro, al límite de lo que moralmente la gente quisiera y comienzan a ser personas. Madre, tienen asignaciones familiares, en el consultorio las tratan mejor, ¿cierto? Tienen privilegios para acceder a subsidios de vivienda. Entonces, es lo que las visibiliza, es lo que le da finalmente un lugar en la sociedad. Y eso, insisto, a pesar de con todas las transformaciones que se han ido desarrollando en el siglo XX y en esta cierta primera década del siglo XXI, todavía en los sectores populares la condición de madre es lo que te permite a ti acceder a los bienes, ¿cierto?, y servicios que el Estado te da, ¿cierto?, y que también, no sé, otras políticas privadas te dan. O sea, puedes acceder a créditos, o sea, todo un tema vinculado. O sea, una mujer sola, ¿no?, sin hijo, es una mujer incompleta para la sociedad. Por lo tanto, cuando tú tienes que acceder a algo, o sea, la preferencia siempre va a ser por la mujer que tiene hijos, ¿no? Entonces, la mujer sola no existe, no sirve para el modelo.
¿no? Entonces, ese sentido de la domesticidad se asume. En cambio, en los hombres fue más difícil. Los hombres se resisten mucho más. Entonces, los hombres hay que obligarlos. Entonces, ¿cómo los obliga el modelo? Los obliga diciendo, y aparte del salario, es si usted tiene hijos legítimos. Asignación familiar. Si usted tiene hijos legítimos y está casado, tiene bono. Tiene derecho a casa. Si no, no tiene. Pero aún se resisten y por eso hay que generar políticas a nivel judicial. Regímenes de visita, la alimentación, se me olvidó cómo se llama la pensión de alimentación, ¿cierto? Eso son formas, y ustedes saben que todavía hay muchos hombres que se resisten, ¿no? Ahora, por suerte hay muchos padres hoy día. Hay toda una transformación sobre la parentalidad, unas nuevas parentalidades, hombres preocupados de sus hijos, que van a buscar a sus hijos al colegio, los llevan a la casa, ¿cierto? Todo eso está presente, pero todavía hay muchos hombres que se resisten a ese modelo, ¿no? Todavía está esa tensión, porque pareciera ser que no es mi obligación. Entonces, poder entender esto, que implica entender el éxito o el fracaso de un modelo de desarrollo, solo fue posible, en mi experiencia, incorporando esta categoría de género. Y también problematizarla de otras maneras. ¿Cómo problematizamos la historia de las mujeres como sujetas desde una perspectiva de género? ¿No? Y otra investigación, ¿cierto?, que yo realicé es el que tiene que ver con los testamentos de mujeres. Esa parecía ser una historia bien particular del accionar de mujeres, pero lo interesante de ese estudio para mí fue que me develó mis propios sesgos como investigadora. Porque como yo ya estaba metida en toda la teoría feminista, entonces mi primer acercamiento a los testamentos de mujeres fue decir, yo no quiero verla en los espacios que siempre se han adscrito a las mujeres, o sea, la familia, lo privado, no quiero. Yo quiero ver a las mujeres en los espacios que son masculinos, o sea, la gestión y la participación económica. Eso me interesa, ver qué hicieron ahí, porque lo otro ya lo sabemos, dije yo. ¿Cierto? Y es como seguir encasillándolas en el espacio privado. Pero cuando empecé a hacer ese estudio y analizar, y yo trabajé con una fuente documental bastante grande, ¿no? Yo trabajé con una base de 2.573 testamentos, entre 1940 y 1920, haciendo toda una base de datos y toda esa cosa ahí, cuando la sociología y mis amigos sociólogos me sirvieron de mucha ayuda, porque en el fondo era una masa documental muy grande. En la primera interrogación que yo les hacía era, ¿qué hicieron las mujeres desde el punto de vista económico? Y en eso hay mucho. Los testamentos son un documento fantástico para estudiar temas económicos. Y se ha estudiado mucho, se ha utilizado mucho para eso. Entonces, mi pregunta era esa. Yo quiero verlas ahí, en ese espacio, en el espacio público. Pero ese era mi sesgo. Mi sesgo como investigadora. Porque en el fondo me di cuenta después que el tránsito entre lo público y lo privado estaba más bien en la cabeza, en mi cabeza como investigadora, y no en las prácticas de las mujeres. Cuando empecé a analizar los testamentos, me empecé a dar cuenta que para las mujeres, ¿qué era público y qué era privado? No era relevante. No era relevante. Las mujeres transitaban de un espacio a otro sin tensión incluso. Ellas gestionaban económicamente de manera importante, participaban, conocían, sabían de cuentas, sabían de producción, sabían de artefactos, de maquinaria, sabían, pero también para ellas esos elementos eran un mecanismo para fortalecer lazos de solidaridad, lazos de familia. La familia se me deviene, nuevamente se me devuelve. Yo como le decía a unas amigas feministas una vez en un seminario, como que yo me quería escapar de la familia y la familia siempre vuelve a mí. Ahora ya no me escapo porque estoy metida absolutamente en temas de familia. Porque era como decir, este espacio de menor valor político. Entonces, no quiero verla ahí, pero la familia se empieza a develar como un espacio fundamental para entender los cambios sociales, ¿no? Entonces, temas de mentalidades, temas de afectividad y también la relación que existe entre la producción, ¿cierto?, y la situación familiar y la situación afectiva era muy relevante. Ese fue, ¿cierto?, un estudio que además también implicaba entender cómo se generan estas contradicciones entre las prácticas de las mujeres
efectivas, las que están ahí, las que narran en los documentos, con el discurso sobre las mujeres. ¿No? Porque el discurso de las mujeres de la época era un discurso mucho más invisibilizador de las acciones de mujeres. Las imágenes que se construyen en esa misma época, que las estudié a partir del análisis del diario El Sur, como que las muestran como madre esposa, ¿cierto?, en una imagen vinculada a los temas más bien de moda, o sea, propios de mujeres, pero no como sujetos económicamente activos. Eso era muy poco. Entonces, es interesante ver cómo estos entramados culturales de los estereotipos, finalmente, no es que las mujeres transgredan eso, pero finalmente conviven con eso. Y también me pasó otro punto que a mi juicio es bien interesante, porque al principio empecé a darme cuenta, y quizá uno de los aspectos más develadores de esa investigación, es la existencia de una solidaridad femenina. Las mujeres legan a mujeres. Y de hecho yo hice algunos ejercicios tomando algunos casos con algunas propiedades, algunos bienes, y los vi traspasados de mujeres en 3 generaciones. Hay una solidaridad. Entonces, mi primer impulso podría haber sido como feminista, es decir, aquí hay un germen, ¿no?, importante de empoderamiento de las mujeres, ¿cierto? Aquí está la base de un posible feminismo, o por lo menos de una conciencia de género. Pero eso también era mi propia intención, ¿no? Pero no la de las prácticas de estas mujeres. ¿Por qué lo hacían las mujeres? Porque consideraban que las mujeres eran más débiles socialmente y necesitaban ser más protegidas. Entonces siempre se lo dejan a mujeres, más bienes a mujeres solteras, ¿no? Hay un traspaso ahí. Pero lo interesante, analizado desde una perspectiva de género, es decir, claro, no es que el discurso fuera transgresor, ni que la práctica en sí misma tuviese una motivación de transgresión. Pero, finalmente, lo que se produce ahí es un aprendizaje cultural de solidaridad femenina que, sin que sea un acto consciente de esas mujeres, sí generan un acto de acción política que finalmente va a fortalecer la posición de las mujeres en la sociedad. Porque les traspasa poder al traspasarle bienes. Hay un traspaso de poder ahí, que es muy importante, ¿cierto?, considerarlo. Eso, ¿cierto?, y en este afán que yo tenía en algún momento de escapar de la familia, me dediqué y empecé a estudiar temas de otras cosas, ¿no? Empezar a estudiar otras cuestiones, pensar a decir, ya, hagamos una historia de género, sí, miremoslo como una categoría de análisis, sí, remiremos la historia social, remiremos las relaciones de género en la medida que amplía todos los conocimientos de la realidad social, que permite entender mejor. La categoría de género es una herramienta analítica muy, no solo útil, sino que además muy problematizadora de los procesos sociales y los procesos históricos. Porque en la medida que tú la incorporas en el análisis, vas a generar necesariamente una mejor comprensión de la sociedad y una redefinición del orden social. Vas a entender por qué se constituye en orden social. Las cosas no son casuales. Incluso en los procesos macro, esos que parece que las mujeres están ausentes, pero también redefine el conflicto social, ¿no? Posiciona de otra manera a los sujetos en el conflicto social. Y entendiendo eso es que empecé, ¿cierto?, con un grupo de colegas a trabajar los procesos de industrialización y su relación con la conformación del espacio. Nuevamente una cuestión territorializada, ahora ya no en Santiago, sino que ahora en Concepción. Ya había pasado ese tránsito, ya había hecho ese tránsito, vivía ya en Concepción, desde las mujeres con los testamentos en adelante, yo empecé a hacer estudios sobre mujeres de Concepción o sobre situaciones en Concepción. Y entender los procesos de industrialización eran claves, porque los procesos de industrialización en la zona del llamado Gran Concepción son fundamentales. La conformación del Gran Concepción, de su espacio urbano, está modelado por la presencia de la industria. Pero ahí la pregunta era cómo inciden las concepciones de género finalmente en la aplicación de los modelos de desarrollo tanto privados como públicos. Esa era la pregunta, ¿no? ¿Cómo incidían? ¿Qué tiene que ver? Por eso digo, ya no escapando del concepto de familia, sino que problematizando el concepto de la familia.
La industrialización, en el fondo, y la idea y la necesidad de comprender la constitución de sujetos sociales desde su configuración territorial implica problematizar la relación entre industria y modelos de desarrollo, ¿no? Uno puede hacer un ejercicio de larga duración y darse cuenta cómo, si tú entras al análisis de los modelos de desarrollo a partir de el estudio de la familia, se te abre la mirada sobre ese proceso. Los modelos de desarrollo no son solo modelos pensados para actuar o conformar un espacio a nivel macrosocial. Ese espacio macrosocial se sustenta en lo que podríamos decir un espacio microsocial. Se requiere, es como, ¿cierto? Dice una economista feminista, ¿cierto?, que se llama Cristina Carrasco, la producción está sustentada como una gran, ella lo dice, ¿no?, como si fuese la punta de un iceberg, en una gran base que es la reproducción. Pero la reproducción no solo desde el punto de vista de la reproducción de la mano de obra, sino la reproducción también como un espacio de producción de cuerpos y producción de economías no monetarizadas, ¿no? Entonces, hay un elemento importante, ¿cierto?, en eso. O sea, si uno lo mira desde ahí, los modelos de desarrollo, los procesos de industrialización se hacen mucho más complejos. Cuando uno piensa en la industrialización, por ejemplo, sustitutiva de importaciones, no solo quieren crear importación, o sea, crear producto nacional para no importarlo. Lo que quieren es crear un modelo sustentable, y ese modelo sustentable en su época también implicaba la conformación de un nuevo ciudadano. Y ese nuevo ciudadano no se entiende si no es a partir de la intervención también en el espacio privado que constituye, ¿cierto?, la familia. Y ahí estudiar, ¿cierto?, y lo que he venido haciendo por lo menos los últimos 6 años, es estudiar, por una parte, la formación de identidades obreras, pero la formación de identidades obreras desde la perspectiva del espacio público, o lo que denominamos el espacio público, la que la categoría de espacio público refiere, es decir, los espacios de sociabilidad y la construcción del barrio, pero también el espacio privado como un espacio que potencia la posibilidad de las políticas de intervención. Y en ese aspecto es que lo que hemos trabajado con otro equipo y que ahora de alguna manera también está incorporado en el proyecto Anillo que estamos trabajando, ¿cierto?, que mencionaba, ¿cierto?, Robinson, es entender esta relación entre lo público y lo privado y las políticas de intervención de las empresas, de las industrias, desde la perspectiva del paternalismo industrial, ¿no? El paternalismo industrial, que además ya el solo concepto conlleva una mirada desde una perspectiva de las relaciones de género, ¿no? El paternalismo industrial es el patrón convertido en el gran padre, ¿no? El gran padre, el que controla, el que sustenta finalmente todo el modelo. Y en ese aspecto hemos trabajado con 3 empresas, 3 industrias emblemáticas en el Gran Concepción, que además nos permite mirar las diferencias desde el punto de vista de los modelos de desarrollo. 2 empresas creadas durante la etapa del liberalismo decimonónico, o sea, la industria textil, en Bellavista primero y después la industria de las otras industrias textiles como de la FIAP y la Nacional de Paño, en Tomé. La industria carbonífera, que yo me he centrado fundamentalmente en Coronel, porque Lota, a mi juicio, está muy estudiada, hay mucha información, y cuando se habla, se dice la zona del carbón, se dice Lota y Coronel, pero Coronel desaparece. Entonces, y además, no hay que olvidar que Coronel fue el primer asentamiento carbonífero realmente de la zona. Ahí es donde comienza la explotación del carbón después de los intentos de hacerlo en la zona más cercana a Concepción mismo, ¿no? Y además ahí hay un modelo de paternalismo industrial también muy interesante con la Fundición y Compañía Schweier. Estamos trabajando, ¿cierto?, en esa comunidad, que son industrias creadas bajo el modelo de desarrollo liberal, comparándolas también con otro modelo de industria, que es el otro foco que estamos trabajando, que es la siderúrgica Huachipato. La siderúrgica Huachipato es
el emblema del modelo de la industrialización sustitutiva de importaciones. La creación de la CAP, la Compañía de Aceros del Pacífico, va a ser, es como la guinda de la torta, ¿no? Es el gran proyecto de creación de acero que es la base para el desarrollo industrial. Y la instalación, ¿cierto?, de la siderúrgica en la zona de Talcahuano va a ser clave también en todo lo que es la conformación del espacio. Y si bien nosotros lo que nos fuimos dando cuenta es que si bien tenemos empresas creadas bajo lógicas de modelos de desarrollo distintas, empresas que tienen elementos muy diferentes en algunos aspectos, centrales, por supuesto, si se toman desde el punto de vista de la conformación del sujeto, sobre todo con mayor conciencia de clase. Las empresas creadas en el siglo XIX y que van a subsistir, además tienen una larga data, de hecho todas llegaron hasta fines del siglo XX, esas empresas tienen un concepto del trabajador mucho más asociado a este tránsito que podríamos llamar de la conformación de un peón a un proletario. Es decir, hay una política de intervención sobre ellos mucho más fuerte y mucho más tutelada. Un elemento clave en eso es, por ejemplo, lo que tiene que ver con la propiedad de las viviendas. En esas empresas las casas siempre fueron de la empresa, hasta que las empresas quebraron, terminaron y ahí fueron traspasadas, vendidas a los trabajadores o sus descendientes. No eran de propiedad de los trabajadores y la empresa les hacía todo en relación al mundo privado. En el sentido, las empresas, nosotros estamos haciendo recuperación de memoria, no solo trabajando con archivos, que también estamos trabajando en archivos, pero sobre todo hemos hecho un trabajo súper interesante de memoria y de memoria territorializada a través de la aplicación de las cartografías, ¿cierto?, de generar cartografías comunitarias, participativas. En esos ejercicios ellos cuentan cómo la empresa, si se les quemaba una ampolleta, se llamaba a la visitadora social para que fuera y mandaran a alguien a cambiar la ampolleta de la casa, ¿no? Había un tutelaje en todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana. Las escuelas eran de las empresas, el gimnasio, el teatro, ¿cierto?, el cine, etcétera, todo en las casas. La iglesia se instalaba por petición de la fábrica. Los carabineros se construían y se instalaban en terrenos de la fábrica. Habían controles con barreras, no se podía entrar, se establecían normas que en el país no existían, pero para el enclave sí existía, como por ejemplo en Coronel, que se estableció la ley seca, ¿no? No se podía vender alcohol al interior de la compañía, de lo que es el espacio, ¿cierto?, de Puchoco. Ahora, se sabía que el obrero minero consumía mucho alcohol, por lo tanto se les vendía, el economato lo vendía o el mercado lo vendía, que era de la misma empresa, pero lo vendía como ración. O sea, podían comprar una cierta cantidad de vino a la semana. Ahora, obviamente, como práctica popular, eso siempre se transgredió, ¿no? Y había todo un comercio ilegal, y de hecho nos han contado, sobre todo las mujeres, en los talleres que hemos hecho con mujeres, cómo utilizaban los niños para trasladar alcohol por detrás de los cerros, desde un sector que se llama La Colonia, hasta, ¿cierto?, el centro del barrio de Puchoco. Hay ahí un modelo que es distinto. Huachipato es un modelo distinto en ese sentido, porque Huachipato representa el imaginario de la construcción de un ciudadano moderno. El barrio emblemático de Huachipato es la población Higueras, que hasta el día de hoy constituye un oasis dentro de Talcahuano. Además está construido, nosotros que trabajamos harto con arquitectos, ¿cierto?, nos han hecho unas clases fantásticas en el proyecto Anillo sobre el modelo de ciudad-jardín, es un modelo ciudad-jardín, ¿cierto? No me pregunten exactamente qué, porque todavía no logro entenderlo perfectamente, pero mi experiencia dice que si yo camino 2 pasajes por Higuera, yo me voy a encontrar con una plaza, ¿no? Es eso en el fondo el modelo de ciudad-jardín. 2 pasajes, 3 pasajes, una plaza, 2 pasajes, 3 pasajes, una plaza, ¿no? O sea, la idea de crear un entorno, además que fuese agradable. La propiedad de las casas en Huachipato
es de los trabajadores. Rápidamente la empresa hace propietario al trabajador, lo empodera de otra manera, porque la idea es construir un modelo de ciudadano distinto. Es la época de la fuerza y la potencia de los sindicatos. Es importante sindicalizarse. El sindicato tiene una relación directa con la gerencia de la empresa. Le interesa mantener esa relación, ¿no? Ahora, diferente, son dos modelos, dos formas de concebir al sujeto trabajador entendido siempre en concepto masculino. Dos modelos distintos, pero cuando entramos en otro nivel, que es de ver la intervención en el espacio privado, la cosa se nos cambia. No hay tantas diferencias. Y cuando uno analiza el discurso, yo he trabajado con un periódico de la siderúrgica de Huachipato, que es un periódico que se editó entre como el año 1935, si no me equivoco, hasta el 47, comparándolo con la revista Huachipato, dos fuentes periodísticas que son empresariales, que se editó entre el año 53 y el año 71, y el modelo de familia es el mismo. Es impresionante, de repente como que uno dice, pero esto, ¿cuál revista lo dice? A mí me ha pasado, artículos, ¿de cuál de las dos revistas era? Porque son iguales. Son iguales. O sea, estamos hablando de dos empresas que tienen un concepto distinto del sujeto trabajador, pero que cuando se trata de la familia, asume exactamente el mismo discurso e interviene de igual manera. La familia, las relaciones de género, la posición de la mujer dentro del mundo familiar, hace que la familia se torne un elemento clave del disciplinamiento y el control social para ambas empresas, o para las tres empresas que constituyen dos modelos de desarrollo, ¿cierto? O que emanan de dos modelos de desarrollo distintos. En el fondo, la familia no es un espacio privado. No es un espacio privado, es un espacio, ¿cierto?, finalmente de hacer y sobre todo un hacer político. Las políticas de intervención son muy similares en las tres tipos de empresas. Hay una relación de la empresa con los trabajadores y trabajadoras mediadas por las asistentes sociales. La asistente social es clave. La asistente social de carácter empresarial, que no es un fenómeno tan común. Yo me sorprendí el año pasado en una reunión académica con colegas en Barcelona, que les expliqué, donde hice una cosa similar, digamos una presentación más o menos similar a esta, más enfocada a este último aspecto, sí. Y de hecho la primera pregunta fue que no entendieron esto de las asistentes sociales. ¿Cómo estaban dentro de la empresa? Porque para ellas el concepto de asistentes sociales siempre es un funcionario público, es un empleado fiscal, ¿no? No existe. Entonces esta noción del asistente como empleada de la fábrica era raro, pero aquí se dio muy fuerte. Las asistentes sociales de carácter empresarial eran las agentes de intervención. Ellas son las que intervienen en una política, ¿cierto?, altamente moralizadora, que en el fondo va construyendo y va modelando esta imagen de mujer, de hombre que el modelo requiere. Se requiere, nuevamente, es la misma idea de pensar al hombre como un padre proveedor, esto es como la materialización del discurso de comienzo del siglo. Aquí se materializa, aquí se hace cuerpo, aquí se hace carne, y la mujer como madre esposa. Y es importante porque es concebida como la garante del orden y la paz social. Si uno lee, voy a poner la cita, después me olvidé, la cita del discurso dado por el presidente Gabriel González Videla cuando en el año 1950 se va a inaugurar la planta siderúrgica en Huachipato, él lo dice casi textual. Hay que tener al trabajador en buenas condiciones, darle bienestar y previsión al trabajador y su familia como el único mecanismo garante del orden y la paz social. Lo dice así, yo saqué esas dos frases de ahí, es casi textual del discurso de Gabriel González Videla. O sea, en el fondo, este es el concepto que se tiene, estos son los sujetos que el modelo de desarrollo requiere, no les sirven otros. Ahora, hay una tensión con la mujer trabajadora, sobre todo en las industrias textiles, porque la participación de mujeres en la industria textil es muy grande, es importante.
¿no? Es muy importante. Hay ciertas áreas de la producción textil que es exclusivamente de mujeres. Pero ¿qué pasa ahí con el discurso empresarial y con la actitud o la posición del asistente social? Ahí no cambia mucho. En realidad, la mujer trabaja, pero es su condición de trabajadora, de madre trabajadora lo que prima. Por eso, de hecho, la industria textil es una de las pioneras en la instalación de las salas cunas. Tiene una sala cuna al lado de la fábrica, ¿cierto? Y la sala cuna comienza a funcionar cuando empieza el primer turno, y el primer turno empezaba a las 7 de la mañana. ¿No? Pero el modelamiento, la formación que se le da, cómo se concibe esa mujer, a pesar de que sea mujer trabajadora, es también desde su condición de madre. De hecho, las mujeres nos relatan en este ejercicio que hemos hecho de reconstrucción de memoria con ex trabajadoras, ya todas adultas mayores, ellas nos han dicho que en el fondo ellas eran solo trabajadoras y madres, no tenían tiempo para nada más, porque además había un control acerca de cómo ellas ejercían su maternidad. Y la asistente social la intervención era directa y permanente. Y esto no solo en las empresas de las textiles y la carbonífera, sino que también yo el otro día en un encuentro, una persona así como del público me dice, mira, mi familia es de Huachipato y yo me acuerdo que cuando yo era chico la asistente social tocaba la puerta y pedía entrar, ¿no? En Coronel y en Tomé nos han dicho lo mismo. De repente tú estabas en tu casa, sentías que golpeaban la puerta, la asistente social. Y la asistente social entraba a tu casa, revisaba tu casa. La asistente social revisaba si debajo de las camas estaba limpio. Si había un niño que tenía problema en el colegio, se llamaba al trabajador a la oficina. Su hijo no está yendo al colegio, ¿no? No le está yendo bien al colegio, algo usted está haciendo mal. O sea, la intervención era total de esta asistente social, porque en el fondo el modelo, insisto, se sustenta en la existencia de una familia bien constituida, con modelos de feminidad y masculinidad, ¿cierto?, que sean acorde a los que se requiere. Y en ese sentido, y esto ya para terminar, es que vuelvo a la frase, ¿cierto?, clásica del feminismo, ¿cierto?, radical de los años 60. Carol Hanisch, en el año 1969, escribió un ensayo que se llamaba así, Lo personal es político. ¿Qué es lo que estaba diciéndonos en el año 69? Nos estaba diciendo que no era posible generar transformación social si no éramos capaces de incorporar y problematizar el espacio que la modernidad había instalado como el privado. Ese donde a puertas cerradas no entraba el Estado, ¿cierto? No entraba la sociedad. Tú cerrabas tu puerta y lo que pasaba adentro no se conocía. Es un tema que ustedes, que los grandes temas, por ejemplo, de violencia doméstica, se han hecho visibles realmente en los últimos 20 o 30 años. Antes no existían para la sociedad, porque era un tema que se tenía que resolver dentro, ¿no? Dentro de la casa, no salía. Es el feminismo el que ha instalado este tema como una necesidad de salir. Es el feminismo el que ha instalado lo que Robinson les planteaba, ¿no?, los temas sobre acoso sexual, que hoy día son una demanda, una reivindicación de las mujeres de que eso no es posible tolerar, ¿no? Por eso las historiadoras dijimos, no toleramos esto, no están solas, ¿no? Que en el fondo es decir, aquí también hay una alianza entre mujeres, independiente de la condición o de estudiantes o de profesoras. Ahora, esta idea de lo personal es político que las feministas levantaron, que ha costado tanto instalarlo como un discurso, ¿cierto?, que se transforme en una práctica de acción política, en realidad no es tan nuevo, ¿no? Esto no es tan nuevo. Esto fue los modelos de desarrollo, los sistemas de dominación patriarcal que nos hicieron creer que esto no era relevante. Estos fueron los que despolitizaron el espacio de la familia y lo privado, y por eso las feministas lo han tenido que levantar como una gran reivindicación, pero que sin embargo ellos sí lo sabían, ¿no? Eso bien, como puse ahí yo, eso bien lo sabían los patronos industriales desde el siglo XIX, lo usaron como herramienta de control social y lo retoman las políticas de bienestar desde el Estado en el siglo XX. Es decir, para estos sujetos, para estos modelos, lo personal ha sido político siempre en la medida en que es una forma finalmente de generar, ¿cierto?, el control y el disciplinamiento social. Gracias.
Bueno, lamentablemente no vamos a tener tiempo para preguntas porque tenemos una actividad aquí en el mismo auditorio programada. Así es que consultas y comentarios podemos hacerlo en el hall. Después a la salida, quienes quieren acercarse, podemos hablar. Muchas gracias por haber asistido y sobre todo muchas gracias, Alejandra, por tu excelente presentación. Hasta pronto.